Bueno, muy bien. Llega el momento de conocer las distintas posturas, en definitiva, los planes. ¿En qué está pensando gente además tan talentosa, pero sobre todo tan responsable, que a través de su trayectoria siempre demostraron eso, ¿no? Responsabilidad para el ejercicio de sus cargos, de sus tareas. Voy a comenzar, si les parece, con el arquitecto Daniel Christoph. El arquitecto Christoph es integrante de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Y la pregunta era esa, ¿no? ¿En qué están pensando? ¿Cuáles son las aspiraciones, el propósito? ¿Cuál es la ruta, arquitecto Christoph? Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento de la Sociedad de Arquitectos. Represento a la directiva de la Sociedad de Arquitectos y en particular a la presidenta Natalia Brenner, que les manda un saludo. Como ustedes saben, nuestra profesión está bastante ligada, como otras tantas, a la actividad de las políticas públicas, en particular las que se vinculan con la vivienda, el ordenamiento territorial, la ciudad, ¿no? La política de calidad de mejora de vida, etc. La Sociedad de Arquitectos es una organización profesional, como saben, bastante añeja. Tenemos 107 años de actividad y en todo ese tiempo ha tenido muchos arquitectos, arquitectos promotores, constructores. No cabe mencionar algunos: Pinto Rizzo, Loy, Muraccioli. Ustedes seguramente reconocen a muchos de ellos, tal vez más Sichero, Cagnoli. Hay una gran variedad de colegas que, participando de la Sociedad de Arquitectos, han ayudado a construir un conjunto de políticas públicas. En algunos casos también, como en el caso de Klaus ahora, han participado en cargos de responsabilidad política, de altos cargos de responsabilidad política, ¿no? Pinto Rizzo, Arana, Neida de León. Han habido muchísimos arquitectos participando en las políticas públicas. Muchas de ellas que continúan, ¿no?, como políticas de gobierno, que pasan de un periodo a otro y se mantienen, se sostienen y se alimentan y se construyen y se multiplican. Obviamente que no es mi especialidad el tema de las políticas públicas, por eso voy a tomarme el atrevimiento de leer una definición de política pública, que la saqué de la página de Presidencia de la República, con lo cual seguramente estamos todos de acuerdo que es oficial. Las políticas públicas pueden entenderse como el conjunto de acciones o misiones que deciden los actores públicos para dar respuesta a un problema definido como público o a transformar algún aspecto de la realidad social en función del interés público, y que constituyen un modo de respuesta consecuente y sostenido en el tiempo. Y esto implica planes de acción, objetivos, metas, plazos, acciones, sistemas de monitoreo, creo que algo vamos a hablar de eso, ¿no? Asignación de presupuesto y responsabilidades institucionales. Obviamente, en esta mesa hay responsabilidades institucionales jerárquicas, como el director de vivienda, ¿no?, como el presidente de la Agencia Nacional de Vivienda. En particular, nos interesaría hablar de 5 aspectos de las políticas públicas. El primer aspecto es el de la integralidad, o sea, las políticas públicas en particular vinculadas a la vivienda tienen que tener una concepción, y la tienen, una concepción integral. Entonces, cuando evaluamos, por ejemplo, la ley de vivienda promovida, la ley BIS, es una política pública, que particularmente es focalizada en algún aspecto. No es una política pública global, sino que hay que entenderla complementada con otras políticas públicas también de vivienda. Entonces, en ese sentido le voy a dar después la derecha a Cereta para que se desarrolle en eso. Pero en particular la política pública promovida a partir de la ley BIS, hoy en la mañana lo mencionaba el ingeniero de Vital, ¿cómo es? Elvio Olaizola, exactamente, que esta política pública ha permitido, por un lado, diríamos, una dinamización de la economía. Ha generado puestos de trabajo, o sea, que es una política pública focalizada, pero que ha tenido ese aspecto a favor. Pero también, como aspecto a favor, que creo que todos los que hemos participado en alguna instancia de la ley BIS lo reconocemos, ha generado
unas políticas urbanas que han permitido reconquistar territorios, lugares que estaban un poco abandonados, que tenían baja dinámica, que no se percibían como territorios ganadores y que hoy tienen un gran nivel de actividad. Estos aspectos también han sido hoy mencionados y creo que es importante recalcarlo. Pero a su vez, en la medida que promovemos transformaciones en esos territorios, se demandan nuevas infraestructuras urbanas que a veces las zonas lo carecen, ¿no? Con lo cual implica también algunas otras políticas que no son estrictamente públicas nacionales, sino que son departamentales. Por otro lado, también es una política pública focalizada la ley BIS en la medida en que solo responde a la demanda de los sujetos que pueden ser sujetos de crédito o que tienen un ingreso suficiente como para poder tener un arrendamiento en ese marco, ¿no? O sea que en realidad excluye otros segmentos que resuelven mediante otros apoyos, subsidio a la cuota o subsidio, ¿está bien, no? Lo que digo. No. O al alquiler, y que eso va todo por el Fondo Nacional de Vivienda que está en la ley presupuestal. O sea que para concebir lo que se contiene en la ley BIS hay que pensar en el conjunto de leyes y de acciones del gobierno que construyen las políticas públicas de vivienda. ¿Correcto? Otro aspecto que obviamente también hay que considerar los extremos, ¿no? Las políticas públicas que tienen que ver con mejora del hábitat, inclusive realojo de asentamiento, o sea, la integralidad tiene que cubrir la calidad de vida de toda la población, ¿no? Otro aspecto que queríamos sintéticamente expresar es la localización, en qué territorios se han promovido la ley de vivienda. Hasta la fecha, en esta última década de vigencia de la ley, se han promovido 24.200 y pico, ahora me decía Klaus que son 28.000. Bien, de esas viviendas, la gran mayoría, el 94% se localiza en Montevideo. Entonces esto nos permite visualizar que si bien es una política focalizada nacional, tiene una predominancia de implantación en el departamento. Con lo cual uno podría reconocer que hay unas oportunidades latentes de desarrollo en el resto de los departamentos. Algún porcentaje de ese 6% restante que no está en Montevideo está en Maldonado, está en Canelones, hay algo en Colonia también, pero en el resto del Uruguay, en las ciudades intermedias que tienen buena dotación de infraestructura, que tienen muchos colegas, de hecho la Sociedad de Arquitectos tiene delegadas en todos los departamentos del Uruguay, o sea que hay capacidades técnicas, hay población interesada, hay muy poca oferta. O sea, tendríamos que alentar a que se realizaran más viviendas en el marco de la ley BIS en las ciudades intermedias. También es cierto que los proyectos que se dan en Montevideo, si uno toma un promedio, son proyectos más grandes, son proyectos de 33 viviendas por proyecto. En el caso del interior son proyectos más pequeños. Y eso habla también de que puede haber oportunidades para otros tipos de emprendedores, ¿sí? Digo, acá en esta exposición de proyectos vemos emprendedores y desarrollistas inmobiliarias de porte medio, medio grande, pero también la ley, en la medida que su piso es poder construir 2 viviendas en su aplicación, perfectamente podría ser para aplicar en otros territorios con emprendedores de menor tamaño. También es particularmente llamativo y eventualmente nos podría permitir alguna reflexión, y es que del 94% de viviendas promovidas que están en Montevideo, el 76% se encuentra en lo que nosotros llamamos el primer anillo. ¿Cuál es el primer anillo? Es la zona de aplicación de la ley que es próxima a la zona ganadora de la ciudad. Estamos hablando de la costa, ¿sí? ¿Cuáles son estas zonas? Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur.
Avenida Italia, las que están contiguas a las zonas más ganadoras. Y esto también nos preocupa en la medida que solo el 24% restante está en los demás barrios. O sea que el efecto movilizador a nivel del territorio también está focalizado. Y esto, si bien puede generarnos alguna ventaja a corto plazo, también puede generar alguna problemática a mediano y largo plazo. Otro tema que nos interesaría hablar es de la escala de este fenómeno. Analizando un poco los números oficiales de la Agencia Nacional de Vivienda, vemos que en este periodo se construyeron 1.500.000 metros cuadrados, o por lo menos están promovidos, ¿sí? Probablemente con los datos de Klaus sean un poquito más. ¿Qué dato es este? ¿Cuánto equivale? Bueno, en esos mismos 10 años, formalmente los permisos de construcción de la Intendencia fueron 6 millones. ¿Qué quiere decir? Que el 25% de lo que se produjo en metros cuadrados formalmente en Montevideo corresponden a la ley BIS. Entonces tenemos que decir que desde el punto de vista de la producción y de la dinamización de la economía es una ley que ha sido exitosa. No así tal vez en el cumplimiento de qué rangos y a quién cubre. También me parece que el tema de escala está relacionado a un cierto fenómeno de interescalaridad. En la medida que los proyectos pueden ser de 2, anteriormente hasta la última modificación eran de 100, pero se podía pedir una tolerancia para superar la cantidad de viviendas, ahora está liberado. Eso permite que la gama de operadores inmobiliarios, de constructores, de arquitectos, de dimensiones de estudio, pueda ser muy variada. ¿Qué quiere decir? Que los productos pueden ser distintos, pero también pueden ser distintos los servicios profesionales y la cantidad de gente que se involucra en esos servicios profesionales. Por lo tanto, nos parece que la interescalaridad que la ley plantea, teniendo un mínimo tan bajo de 2, es muy buena. Bien. De alguna manera derrama bien en varios actores. La duda, mezclando estos temas de escala, de cantidad de metros, y de creciente concentración de la localización en algunos sectores, sumado a que los proyectos últimamente se han ido incrementando de tamaño. Los proyectos originalmente eran proyectos más modestos al principio, los primeros años, y ahora hay proyectos de 300, 400 viviendas, ¿sí? Quiere decir que el efecto de cantidad, de concentración de localización y de dimensiones de los proyectos puede estar arriesgando en algún sentido que pueda existir escasez de suelo en algunos lugares para efectivamente seguir desarrollando en los próximos años esta política de vivienda. Con lo cual uno puede presuponer de que en la ciudad van a tener que surgir nuevas zonas, digo, de desarrollo que permitan absorber esta capacidad de edificación que se está llevando adelante. Hoy, en la mañana, hace un rato, la Intendencia de Montevideo mostraba el área del ex Mercado Modelo. Eventualmente podría ser una zona. Los estructuradores del área intermedia. O sea, ya va a ser difícil con esta cantidad de metros cuadrados concentrados en una zona de la ciudad poder seguir operando intersticialmente en terrenos con capacidad de edificación. Entonces hay que buscar nuevos paradigmas, no solo de proyectos, como mencionaba Copel, sino también paradigmas de ciudad, nuevas concepciones de la ciudad en otros sectores. Perdón que... Bueno, en todo caso, aproveche y ponga en pausa eso y nos deja algo para el tramo final, porque ya estamos muy ajustados en el tiempo. Quiero convocar al arquitecto Klaus Mill von Metzen, que es el presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, para que sigamos en esta dinámica. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Infocasa, por invitarnos a este gran evento. Bueno, la Agencia Nacional de Vivienda, como bien mencionó Daniel Christoph en su locución, la Agencia Nacional forma parte del sistema público de vivienda y en ese sentido es la gestora, digamos, en donde se desarrolla y se gestiona todos los permisos, proyectos y controles de vivienda promovida. La agencia, tengo que hacer un poco de
enfocar cómo se posiciona y qué rol cumple la agencia en varios de sus formas de trabajo. La Agencia Nacional de Vivienda cumple el año que viene 15 años. Se crea por la reestructura del banco hipotecario, en donde el Ministerio de Economía hace, digamos, un rescate del banco hipotecario y pasa todos los créditos en sentido moroso, todos los créditos que tienen una carga muy pesada de gestión, y crea la Agencia Nacional de Vivienda. En ese sentido, la Agencia Nacional de Vivienda administra créditos provenientes del banco hipotecario, esa es su conformación, y además se la pone bajo la órbita del Ministerio de Vivienda para ejecutar los planes, así por decirlo, del planes quinquenales, ordenamiento territorial, y poder hacer un sinfín de convenios nacionales, internacionales, con intendencia, con distintos organismos, dándole una carta con una mayor liberalidad de trabajo y de posibilidad de trabajar. No se construye en la Agencia Nacional de Vivienda, pero sí se hace el control de todos los programas públicos de vivienda, por así decirlo, que vienen directamente del Ministerio de Vivienda. Uno de esos programas es justamente el de la Oficina del Inversor, que cumple 10 años, en este octubre, cumplió 10 años. Y como dice Daniel, bien, son 1016 los proyectos que se han ingresado. Este año llevamos 126 proyectos de vivienda ingresados. El año pasado, luego de que se haya cambiado la normativa de la ley de vivienda, se ingresaron 118 proyectos, lo que hace que frente al quinquenio anterior tenemos ya un 57% de lo que se construyó en el quinquenio anterior. Ingresado, proyectos de vivienda ingresados. Pero ese no es el único rol de la Agencia Nacional de Vivienda. Dentro de este tema quiero decirles y mencionarles todos los números que manejó Daniel. A eso se le van a sumar a partir de pronto, de esta semana que viene, de este mes que viene, se le va a sumar un informe de mercado inmobiliario completo, producto de la experticia y la experiencia del manejo que tiene la Agencia Nacional de Vivienda frente a la localización de proyectos, cómo están compuestos, cuáles son las zonas, cuáles son las distintas características en un informe de mercado completo propio. También van a estar ahí precios de venta, promedios de zona, lugar del país, sea el interior, sea Montevideo, cómo se comporta el mercado de arrendamiento. Todo esto es una novedad que la estoy compartiendo con ustedes. A partir de breve, entonces, vamos a tener en la página de la Agencia Nacional para que ustedes puedan consultar en dónde emplazar los distintos proyectos que están pensando. Como también mencionaba Daniel, la escalabilidad de los proyectos, hay un trabajo muy interesante que seguramente muchos de ustedes conocen y capaz lo han mencionado o lo han compartido con sus colegas. Capaz que algunos no lo conocen, pero la agencia tiene una guía de información financiera de cómo elaborar un proyecto de este tipo. Muchas veces el proyecto surge de la disponibilidad de un terreno o de la disponibilidad de una idea. Entonces hay que empezar a trabajar un proyecto desde los inicios, pero también interviene un sinfín de profesiones interdisciplinarias, porque es un negocio inmobiliario en donde se amalgaman distintas necesidades. Bien, esa guía para aquellos que tienen, digamos, necesidad de incorporar o de conocer o de ver cuáles son las posibles temas que tienen que tener en cuenta, bueno, está también disponible en la página de la Agencia Nacional de Vivienda y la pueden disponer, la pueden bajar y hacer las consultas pertinentes a la oficina del inversor. Referente a lo que le hablaba al principio, referente a los créditos provenientes del banco hipotecario, la agencia tiene su propia cartera de comercialización de viviendas
que las realiza justamente con aquellos complejos habitacionales que provienen del banco hipotecario. Hoy nosotros continuamente estamos haciendo llamados de comercialización. Justamente hoy culmina un llamado de comercialización de varios complejos habitacionales en distintas zonas de Montevideo, unas 110 viviendas que se han puesto a comercialización, reparadas para su uso, prontas para entregar. Tenemos la segunda, en este llamado hicimos la segunda convocatoria mediante formato digital, entonces los clientes, los usuarios pudieron anotarse digitalmente y hoy en el cierre tenemos más de 1.100 inscripciones para 110 viviendas. Eso habla de la necesidad justamente de viviendas que existe y las zonas, pues están muy claramente identificados donde pretende ir o pretende comprar cada uno de los usuarios. También tenemos dentro de esto de las carteras de tierra que recibimos del del Banco Hipotecario, tenemos varias carteras que estamos trabajando para poner a comercializar distintos lugares, y los que no tienen capacidad de ser construidos porque están en zonas que tal vez no son tan interesantes, las estamos comercializando y las estamos gestionando con cada una de las intendencias. Tenemos abierto un llamado que cierra ahora en este 23 de noviembre para un predio muy grande de 7 hectáreas en la avenida Giannatasio, en donde por habilitación de la Intendencia de Canelones se puede llegar a construir hasta casi 1.200 viviendas en ese lugar. El llamado está abierto. Hay varias empresas postulantes que ya están haciendo sus trabajos y creo que eso es una iniciativa muy interesante y muy buena que se puso en la agencia para comenzar a gestionar y mover el mercado justamente en aquellos lugares que están que necesitan un poco de empuje, como es la ciudad de la costa, por ejemplo. Bien. Todo lo que tiene que ver con intendencia, con OCE para el tema de saneamiento, todo eso entró en este paquete y se resolvió muy rápidamente. Por lo tanto, podemos decir que seguramente para abril tengamos novedades de cómo se va a desarrollar o cuál va a ser el proyecto ganador en ese lugar de Giannatasio. También, bueno, todo lo que tiene que ver con la gestión que se realiza de las cobranzas, de créditos, distintas situaciones que tiene la agencia, bien, todo esto pasa en las distintas áreas, distintas carteras. Tenemos también un acercamiento que estamos haciendo, como les comentaba, con las intendencias para otorgar las escrituras a aquellas personas que gestionaron su compra en la vivienda de vivienda frente a la Agencia Nacional de Vivienda y las distintas situaciones de las que no han podido obtener sus propios títulos de propiedad. Bueno, con eso, esas son nuestras gestiones que estamos realizando para que los que pagan las cuotas de la agencia y los que tienen una hipoteca ya cancelada y todavía no tienen su título, bueno, se está trabajando muy fuerte justamente para reactivar en este sentido la obtención de títulos y la persona que reclame su título poder obtenerlo en un tiempo menor en este caso. Tenemos varios convenios realizados también, por ejemplo, uno de los temas fundamentales que estamos trabajando es la digitalización de los procesos de la Agencia Nacional de Vivienda. Hoy más temprano estuvo el arquitecto Ignacio Ferrari, nuestro asesor en la agencia, donde presentó justamente los lineamientos y ahí creo que estamos llevando una política para dinamizar procesos de gestión en cuanto al ingreso de proyectos de vivienda promovida y poder generar. Hoy el BIM se maneja más a nivel privado,
pero creemos que las instituciones públicas tienen que tener en eso un peso fundamental y marcar la cancha también para llevar la delantera en este tema. Así que bueno, con todas estas propuestas estamos trabajando y tenemos varias propuestas más, pero veo que se nos terminó el tiempo. Gracias, muchas gracias, Klaus. Ya vamos a tener una instancia para algunas preguntas. Convoco ahora al contador Jorge Cereta, que es el director de la Dirección Nacional de Vivienda. Jorge. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, la idea es un poco focalizar la presentación en la mirada del sistema público de vivienda y sobre todo del Ministerio de Vivienda de lo que es hoy el mercado de la vivienda, ¿no? Y acá voy a tratar de alguna manera de centrarme en la parte comercial de lo que es hoy lo que la gestión del Ministerio de Vivienda tiene, ¿no? Está claro que el Ministerio de Vivienda dedica buena parte de su gestión a la solución de familias en situación de extrema vulnerabilidad, familias que viven en barrios irregulares o que tienen muy difícil o que se les hace muy difícil el acceso a la vivienda. Hoy voy sí a referirme a acciones que ha tomado el Ministerio de Vivienda en pos de mejorar el acceso a la vivienda, de facilitar, que es el rol fundamental del Ministerio de Vivienda, para aquellas familias que de alguna manera tienen la posibilidad de acceder a la vivienda a través del pago total o parcial del costo de la misma, ¿no? Y en función de eso, y sabiendo que en la comercialización es clave el costo, se ha abordado el tema desde 4 ejes fundamentales. Uno es el del acceso al suelo, y ahí se ha venido trabajando, es un tema que ya tiene algunos años, pero que se le ha prestado una atención muy importante ahora a través de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, en coordinación con todas las autoridades municipales, con todas las intendencias, que es la posibilidad de, a través de nuevos planes de ordenamiento territorial, aumentar la disponibilidad de tierras que hoy podrían estar habilitadas con destino a vivienda, ¿no? Esto es un elemento clave. El aumento de la oferta, en alguna medida, va a permitir de alguna manera bajar costos y hacer que el costo final de la vivienda permita ese acceso a la mayor cantidad de familias. Hay un estudio muy profundo que pasa por el aprovechamiento, la recuperación de determinados espacios dentro del entramado urbano que fueron quedando sin utilizar, el aprovechamiento también de estructuras que tenían otros destinos, pero que pueden ser destinadas con el fin de la vivienda, la posibilidad de aumentar la zona declarada como urbana o como habilitada para la construcción de viviendas, eso por supuesto en el marco de una racionalización del uso del suelo, del aprovechamiento y racionalización de los servicios para evitar el encarecimiento de los mismos. Y bueno, en todo ese trabajo, y ahí ha sido clave, digamos, la participación obviamente de las autoridades municipales, nos hemos involucrado en estos últimos tiempos tratando de abordar el costo de la vivienda por el lado del costo del acceso al suelo. El otro eje es el de los sistemas constructivos. El Ministerio ha tratado y ha promovido en los últimos meses la posibilidad de que nuevos sistemas constructivos se incorporen, de hacer visible la posibilidad de utilización de nuevos sistemas constructivos que también permitan reducir costos, digamos, y abaratar los valores finales de la vivienda. Para ello, digamos, ha tenido una actitud muy proactiva y, entre otras cosas, ha promovido algún sistema nuevo. El Ministerio de Vivienda tiene que, entre sus roles, controlar, digamos, la viabilidad y la durabilidad, digamos, de las viviendas construidas bajo los nuevos sistemas constructivos, y agregó a lo que ya era un registro de homologación de sistemas constructivos, que es el DAT, que sigue vigente, que sigue activo, agregó un nuevo registro, el SIR, el sistema de inscripción al registro, que permite, con otra lógica, con la lógica de la declaración jurada y de la presentación de certificados que tengan que ver con los estándares de calidad que son exigidos para los sistemas, que puedan de alguna manera provenir de la aplicación de esos sistemas en otros países. Esto permite que en un tiempo mucho más breve esos sistemas puedan ser homologados y puedan participar de proyectos de viviendas que involucren al sistema público de vivienda. Esta, que entendemos, puede ser otra de las vías que nos va a permitir trabajar el tema del costo. Además, ha sido muy visible, y la ministra ha liderado un poco la posibilidad de involucrar a la madera o visualizar o hacer de alguna manera que la madera sea considerada una alternativa como herramienta, como material de construcción o como clave en alguno de los sistemas constructivos que se están incorporando. Para eso inclusive se creó un departamento específico dentro de la Dirección Nacional de Vivienda que aborda el tema y que está dedicado a trabajar y apoyar y promover el uso de la madera. Inclusive se encuentra ahora abocado a la promoción de alguna propuesta legislativa
que cambie el marco normativo y que de alguna manera flexibilice algunas normas que permitan que la madera pueda ser considerada inclusive un material estructural para la ejecución de viviendas, inclusive en el marco de la propiedad horizontal. Y después, finalmente, a través de nuevos programas, ¿no? Acá el Ministerio ha hecho un análisis muy profundo de programas que se venían ejecutando, que tienen en los 30 años de vida del Ministerio mucha historia, y sobre todo el programa que ya nos ha referido el arquitecto Cristóbal y el arquitecto Omil, que es el de la vivienda promovida, de la ley 18.795. El Ministerio ahí participa exclusivamente en lo que es el análisis a través de la comisión que analiza y promueve los proyectos a los efectos de las exoneraciones fiscales que la propia ley ampara, digamos, para los proyectos que se construyan en el marco de esa ley. La conclusión que llegó el Ministerio en la evaluación del mismo es que había sido muy exitoso en la promoción, en la construcción de vivienda, en la mejora del stock de vivienda, de alguna manera, bueno, la activación que genera, la activación de todos los sectores vinculados a la construcción, la mejora en los niveles salariales del sector que trabaja, digamos, en la construcción de la vivienda, pero de alguna manera había quedado, digamos, en el debe, o por lo menos como alguna debilidad, la falta de acceso, la falta de promoción de proyectos en la mayor parte del país. Acá Daniel mencionaba porcentajes de lo que es la construcción de la vivienda promovida, y hay un porcentaje muy, muy alto que se ha centralizado en la zona metropolitana, básicamente, con algún muy pequeño derrame en zonas cercanas, digamos, como los departamentos de Maldonado y Colonia, pero en el resto del país los porcentajes de ejecución de viviendas han sido muy bajos, ¿no? Y el otro debe es que, obviamente, por las propias razones que el mercado fue marcando, el precio en el que se comercializaron las viviendas no permitió el acceso de gran parte de la población, sobre todo del segmento objetivo que el Ministerio de Vivienda de alguna manera tiene que trabajar, digamos, y para el cual fue creado. De alguna manera el objetivo principal del Ministerio de Vivienda es el de facilitador del acceso a la vivienda para los sectores que requieren del apoyo estatal para acceder a la misma. Bueno, y en el marco de este diagnóstico de lo que es el mercado de la vivienda, se ha estructurado un nuevo programa que también de alguna manera está dentro del marco legal de la ley 18.795, pero que ha cambiado un poco la lógica, digamos, o algunas claves de lo que eran los programas anteriores que el propio Ministerio había promovido y el propio programa de la ley de vivienda promovida. ¿En qué cambió? En que en este programa nuevo, que tuvo su aprobación legislativa en la ley 19.924, la ley de presupuesto nacional que se votó en diciembre del 2020, el Ministerio sí se va a involucrar en el financiamiento de la vivienda. Ahí la iniciativa va a ser de promotores, de emprendedores, que van a ser los que van a estar encargados de generar, de diseñar el proyecto y de ejecutar el proyecto, pero el Ministerio va a apoyarlo financieramente, ¿no? Hay una estructura en la cual el Ministerio puede involucrarse hasta en 2/3 del valor del proyecto, lo que de alguna manera nos permitiría incorporar a lo que es el tema de la construcción y la ejecución de viviendas a nuevos actores, ¿no? Nuevas empresas, nuevos emprendedores que por dificultad de acceso al crédito, por los problemas que todos conocemos, les es difícil de pronto liderar o involucrarse en proyectos de viviendas, por lo menos en los volúmenes que hoy la demanda habitacional exige. Bueno, el Ministerio está dispuesto, a través del apoyo, digamos, financiero, a ampliar la posibilidad de empresas que estén dispuestas a construir viviendas. El otro elemento que innova respecto a los programas anteriores es que estas viviendas que sean apoyadas por el Ministerio dentro de este programa van a tener que cumplir con un valor tope de comercialización. O sea que aquellos que presenten los proyectos, de alguna manera van a tener que pasar primero por la presentación de una valorización, de un costo final de las viviendas, que el Ministerio va a aprobar en la medida que el valor de comercialización esté por debajo de determinados valores tope que se fijaron, digamos, y que se van a aplicar en estas viviendas. Acá la lógica es que, sabiendo a esos deciles a los cuales el Ministerio está tratando de facilitar el acceso a la vivienda, cuáles son las posibilidades en cuanto a financiamiento a los que pueden acceder, bueno, el valor de la vivienda va a tener que tener un valor que la cuota hipotecaria final permita que esos sectores puedan abordar una cuota. Para reforzar ese tema y para ampliar el segmento de población que pueda acceder a estos programas, el Ministerio se va a involucrar también en la posibilidad de lo que le llamamos contribución económica no reembolsable, que no es ni más ni menos que un apoyo al valor de la vivienda. El Ministerio, de esa manera, y dentro de lo que es el Fondo Nacional de Vivienda y sus créditos presupuestales, va a apoyar a aquellos compradores. Acá hay un apoyo, primero un apoyo a la oferta, en el hecho de acompañar en el financiamiento de la construcción, y ahora un apoyo a la demanda en
involucramiento en el costo final de vivienda. El Ministerio va a poder hacerse cargo del 30% del valor de vivienda, obviamente en toda la etapa de amortización, ¿no? En la etapa previa del aporte de capital inicial, que se fijó en un 10%, y en los 25 años de amortización de la vivienda. Eso creo que nos va a permitir justamente eso, generar una mayor posibilidad de demanda y viabilizar proyectos que, bueno, que podían, sobre todo pensando y con una mirada más hacia el interior del país y en el entendido que la ley de vivienda promovida había tenido un poco esa falencia de no haber podido llegar a determinadas regiones, bueno, en este caso, habilitando proyectos de menor envergadura y con un apoyo a la demanda que permita que se asegure la comercialización de la misma, ¿no? Y finalmente, el otro, digamos, eje sobre los cuales el Ministerio se ha apoyado de alguna manera, o que cambia un poco la lógica de lo que el Ministerio había venido trabajando, es que todos esos proyectos que se promocionen y se ejecuten dentro de este programa van a tener, a través de un fideicomiso de securitización de los créditos hipotecarios, un retorno rápido de la inversión, lo que va a permitir desde el Ministerio recuperar para volver a invertir en vivienda, generar ese revolving que permita generar nuevas fases de construcción de vivienda, teniendo en cuenta que el dinero involucrado, estamos hablando que el Ministerio tiene dispuesto unos 150 millones de dólares para participar en el programa, ese dinero pueda de alguna manera generar a través del revolving nuevas fases. Y eventualmente el promotor que participó con su tercio de inversión o con el porcentaje de inversión que estime y que pueda aportar, pueda también reinvertir, si así lo desean, en la construcción de nuevas viviendas, ¿no? Creo que, bueno, tengo el tiempo medio, capaz que contestamos alguna pregunta, pero bueno, era un poco lo que quería presentar. Esto último es un poco la novedad que el Ministerio presenta respecto a periodos anteriores y que entendemos va a ser muy dinamizador de lo que es el mercado inmobiliario. Bien, muchísimas gracias, contador Jorge Sereta. Nos vamos ahora a la presentación del economista Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, sobre la economía uruguaya entre la recuperación y las reformas pendientes. Agustín. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Infocasas, a Ricardo por la invitación. Para mí es un gusto y un honor estar compartiendo algunas ideas que no son exactamente del tema que están conversando los compañeros ni de lo que ustedes vinieron a escuchar hoy, pero que sin duda están extremadamente vinculados, que es cómo viene la recuperación económica en Uruguay. Un gusto compartir el panel con Jorge, con Daniel y con Klaus. Para mí es un gusto que se me haya permitido. En corto, como titular en general, uno podría haber pensado que podríamos haber hecho al revés, ¿no? Primero dar un pantallazo de cómo viene la economía y después ir a lo concreto de las políticas públicas sobre la vivienda que se están pensando, bueno, desde las distintas entidades que representan quienes me antecedieron. En este caso lo hicimos al revés y creo que la promoción de la vivienda, las políticas públicas para la vivienda se conectan de dos formas muy evidentes con la recuperación económica, ¿no? Por un lado, tiene una correlación de, bueno, en los momentos de bonanza económica, obviamente la demanda crece y hay mucho más interés, hay mucha más rentabilidad de muchos proyectos que pueden de vivienda. Pero por el otro lado, en la economía uruguaya en particular, también el sentido es el inverso, ¿no? La construcción en un país con muy poca industria, muy poco industrializado como es el uruguayo, la construcción en general juega un rol de industria, de alguna forma es un sector que es muy intensivo en mano de obra, es muy intensivo en mano de obra de baja calificación, que es donde tenemos el problema de empleo. En Uruguay no tenemos un problema de empleo a secas, tenemos un problema de empleo de baja calificación. Y en este sentido creo que todos quienes seguimos de cerca la realidad económica, los datos económicos, estamos muy expectantes y muy atentos a cómo vienen los proyectos de inversión. Ahora estábamos en la antesala conversando con Klaus de qué expectativas tenían ellos y cómo venían, bueno, esta nueva etapa de la ley de vivienda promovida, porque también la reactivación desde este lado va a mover de alguna forma la economía toda. De alguna forma en Uruguay, para poner un titular, estamos ante una recuperación económica que está en marcha, que viene bien. El último dato del PBI que se conoció sobre el segundo trimestre del 2021 fue mejor de lo que casi todos esperábamos y viene, en los últimos meses, viene bien. Sin duda hay reformas pendientes que quiero comentarles algunas de ellas a continuación. El escenario externo, una de las cosas por las que viene bien es que a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo mal que la pasamos en 2020,
el escenario externo es favorable para países como Uruguay. Se configuró un escenario externo favorable. ¿Por qué favorable? Bueno, básicamente por 2 o 3 cosas. Por 3 cosas para ser muy sintético. Una economía global que se recuperó rápido, con China y Estados Unidos, sobre todo con China demandando y eso haciendo, paso al punto 2, que los precios de los commodities, los precios de las materias primas que Uruguay exporta, y ya no solo de las materias primas, sino los productos de exportación en Uruguay, están en muy buenos niveles. No solo la carne, también los granos, también los lácteos, también el arroz. Los lácteos y el arroz habían pasado muy mal los últimos años. Bueno, están en un buen momento. Y eso también hay una situación de debilidad general del dólar, que en Uruguay la sentimos, que puede ser vista como atraso cambiario. En el mundo el dólar está débil, eso en general coincide con periodos de buenos precios de los commodities. Hay un escenario favorable de tasas de interés bajas, de buenos precios de los commodities, que nos está permitiendo, bueno, que sobre todo el sector exportador, en particular el agroexportador, esté teniendo un excelente 2021. Pero ahí no tenemos ninguna certidumbre de cuánto va a durar este buen escenario. De hecho, hay algunas expectativas de reversión. ¿En qué sentido? Bueno, la desaceleración de la economía china parece ser algo que está ahí, que puede caer, que hay dudas sobre cómo continúa el crecimiento. En ese sentido, pegaría sobre los precios de los productos de exportación. Las políticas, hay un problema de inflación en el mundo. La inflación en el mundo se volvió un problema este año tremendamente. Brasil está con inflación tremenda, Estados Unidos está, España con las inflaciones más altas en décadas. Eso implica políticas monetarias más duras que puedan venir muy pronto. En los países emergentes ya hay políticas monetarias más duras. En los países más ricos no todavía, pero pueden venir más temprano que tarde, van a llegar. Y eso implica suba de la tasa de interés, implica para los inversores, también para los inversores que los promotores van a buscar mucho más cuidado, ¿no? Esto para los que estamos en economía es muy evidente, quizás para los que no lo están no es tanto. Las tasas bajas se vinculan con momentos donde los capitales mundiales vienen a los países emergentes buscando oportunidades de inversión. Cuando las tasas de interés están altas, los capitales son mucho más reacios de venir a estos países, buscan inversiones más seguras, más estables en el mercado financiero. Bueno, en la medida que la Reserva Federal de Estados Unidos y los grandes bancos centrales empiezan a subir las tasas, obviamente eso no es en principio bueno para nosotros. Y bueno, hay un tema de deuda generado que el desarme de esa bola de deuda puede generar un problema adicional que no voy a entrar ahora. En Uruguay hay mejores perspectivas de crecimiento, aunque hay algunas disyuntivas macro. ¿Qué vemos? Bueno, en el último dato de PBI, que yo les decía que fue bueno, mostró a casi todos los sectores ya están por arriba del nivel prepandemia. No todos, pero por ejemplo el comercio, que le había pasado terriblemente durante la pandemia, tuvo un muy buen crecimiento el segundo trimestre y se ubica apenitas por arriba del nivel prepandemia. No así otros sectores, la construcción y el sector agroexportador, obviamente son quienes mejor venían ya de hecho desde varios trimestres antes. Y obviamente hay otros sectores como son el transporte, como es el ocio, la cultura y algunos otros que obviamente siguen con problemas y recién ahora están empezando a ver alguna posibilidad de normalización. Agregadamente, la economía uruguaya como un todo, nosotros esperamos, y creo que ahora la mayoría de los agentes lo empiezan a esperar todos, se empezaron a alinear las expectativas en este sentido, que a fin de año, en este último trimestre de 2021, estemos alcanzando un nivel prepandemia, nivel de actividad similar al que teníamos el último trimestre de 2019. Claro, es un nivel agregadamente igual, con muchas diferencias internas. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, un sector agroexportador y una construcción que ya está muy por encima, y un sector de la cultura, un sector del ocio, el turismo, que recién todavía van a estar por debajo. Ese nivel prepandemia también va a ser con un empleo que se va a recuperar más lento. El nivel de empleo prepandemia probablemente va a demorar algunos meses más que el nivel de actividad, porque todo lo que nos pasó implicó ajustes. Ustedes conocen mejor que nadie la cantidad de empresas que volvieron a la actividad pero con menos trabajadores, hicieron ajuste de productividad y bueno, eso tiene una implicancia bien importante sobre el nivel de Uruguay. En eso está alineado con casi toda la región, viene en el pelotón de la recuperación, Chile despegado, el resto vienen con un pelotón de recuperación que todos esperan algo parecido a lo que les comentaba para Uruguay. Y bueno, cuando uno mira el CPBI, cómo se recupera, la inversión, y en particular algún tipo de inversión asociado, muy vinculado en este caso a lo que está pasando con UPM en el centro del país, con UPM2, viene liderando, y por el otro lado, y quien viene más rezagado todavía es el consumo privado. ¿Por qué? Porque el consumo privado está muy cascoteado por un salario que tuvo algún nivel de deterioro y por un empleo que aún no se recupera.
acá le pongo como la masa salarial se viene recuperando por el crecimiento del empleo, no del salario aún. El salario perdió 2 puntos el año pasado, este año va a perder algún punto más, casi 3 puntos el año pasado, este año puede llegar a perder algún punto más, y el empleo sí se viene recuperando moderadamente, pero sostenidamente, y bueno, la masa salarial, que es, yo creo que el dato más interesante, es la combinación, es el pedazo total de la torta que se llevan los trabajadores, porque ¿de qué me sirve un nivel de empleo muy alto si tengo muy malos salarios? ¿O de qué me sirve mucho empleo si el salario está muy mal? Bueno, la masa salarial es la que cuantifica las dos cosas juntas, viene recuperándose más lento que la economía, como les decía. ¿Qué esperamos para el 2021 y 2022? Bueno, un crecimiento bueno. La realidad es que después de la tremenda torta que nos pegamos el año pasado, con una caída de casi 6 puntos del producto, con un nivel de caída salarial, caída del empleo, aumento de la pobreza, bueno, este año vamos a revertir casi todas esas cosas, vamos a crecer por arriba de los 3 puntos, nosotros queremos 3.2, ahora hay varios agentes que han ajustado al alza, algo más parecido a 3.2,5, que es también lo que cree el gobierno. También el año que viene creo que vamos a seguir creciendo algo parecido. Estos son muy buenos niveles de crecimiento, arriba de 3 puntos, que obviamente están parados arriba de 2 cosas muy particulares, ¿no? Que arriba de la caída del 2020, o sea, es un crecimiento, luego una caída muy grande, es una recuperación, y también es un crecimiento muy vinculado a la obra de UPM2. En ese sentido, y ya para ir cerrando, yo creo que el gran desafío de Uruguay es cómo, bueno, acá les dejo una gráfica de la inflación, que es uno de los problemas crónicos del Uruguay, que no voy a entrar. Ayer se conoció un dato malo de inflación, peor de lo que todos esperamos y que muestra lo dura que es la inflación en Uruguay, lo difícil que es de bajar la inflación. Pero quiero cerrar con esto, sin pasarme del tiempo, sin pasarme demasiado del tiempo que tenía, que es las tareas pendientes. Uruguay va a crecer este año, va a crecer el año que viene, pero la realidad del Uruguay es que Uruguay tuvo entre el 2004 y el 2014 un periodo de crecimiento excepcional. Hay que ir décadas y décadas para atrás para encontrar un periodo de crecimiento como el que tuvo Uruguay entre el 2004 y el 2014. Del 2015 para acá la realidad fue otra. El 2015, 16, 17, 18, 19, tuvimos un crecimiento algunos años 0 y otros años muy bajito. Básicamente pasamos de 11 años de un crecimiento de más de 5% a 5 años de un crecimiento de menos del 1%. Un crecimiento muy bajito, muy anémico, que obviamente es totalmente insuficiente para completar las expectativas que tiene la ciudadanía de Uruguay. Para que Uruguay vuelva a crecer, no este año y el que viene que vamos a crecer por el rebote, para que Uruguay vuelva a crecer con potencia es necesario encarar una serie de reformas que tiene pendiente Uruguay hace muchas décadas. Enumero acá algunas, no son taxativas, pero que me parece que es importante que todos empezamos a la consolidación macroeconómica, inflación, frente fiscal, la reforma de la seguridad social muy vinculada a la consolidación macro, en particular a lo fiscal, es una necesidad urgente, podemos discutir cuál, pero creo que hay consenso de que es urgente. La reforma educativa creo que no da ni para mencionar lo tremendamente determinante que es esto también para el potencial de crecimiento del Uruguay, no solo socialmente, sino también para que Uruguay pueda volver a crecer con fuerza. Uruguay de vuelta tiene un problema de empleo, de baja calificación, no de empleo. Reformas micro, pro competitividad y inserción internacional, como para enumerar 5 cosas que yo creo que realmente nos jugamos mucho para poder volver a crecer a tasas del 3%, pero no este año y el que viene, sino en un periodo de 5, 8, 10 años, que es lo que tenemos que lograr para dar un salto y para poder atender las expectativas de la ciudad uruguaya razonablemente. Voy cerrando por acá para no pasarme mucho. Muchas gracias y bueno, quedo a las órdenes, Daniel. Muy amable. Notable, Agustín. Muchas gracias a ti. Simplemente como cierre y también solicitándoles, por favor, la mayor brevedad posible al arquitecto Daniel Christoph. Obviamente allí usted habla de integralidad de las políticas públicas y hace referencia a una ley que en principio puede entenderse como buena pero mejorable, sobre todo por lo que usted visualiza como la concentración de algunos proyectos y ha mencionado la necesidad de que haya viviendas, hablando siempre del mecanismo BIS, en ciudades intermedias, que esto además tendría un derrame sobre otro tipo de emprendedores. Claro. El asunto es, ¿dónde está la clave para que eso efectivamente se concrete? Bueno, es un poco raro porque, siguiendo un poco el razonamiento de Agustín, las actividades agroexportadoras crecieron, sabemos que derraman fácilmente en las ciudades intermedias, o sea, hay una potencial demanda, hay población que demandaría BIS y sin embargo no hay oferta suficiente. Parecería que hay una cierta
disculpen el atrevimiento, miopía en focalizar en Montevideo y no focalizar en otros mercados que, si bien hay que abrirlos, digo, podrían ser potencialmente desarrollados en el marco de la vivienda BIS. Me parece que complementa un poquito por ahí. Está muy bien. ¿Le quedó algo pendiente cuando le sonó el celular? Sí, pero un tema importante que me parece que también tiene que ver con la ley y tiene que ver con los productos que hemos visto estos días y vimos hoy, digo, algunas imágenes y eso, que tiene que ver que la calidad del producto inmobiliario está vinculada a la calidad del proyecto arquitectónico. No en el sentido de la virtuosidad, sino en el sentido de cumplir con algunos requisitos. La ley, en general, fija un rango, pero los desarrolladores, razonablemente, buscan una diferenciación, o sea, mejorar ese rango base de la ley. Entonces, creo que asistimos, diríamos, a esa mejora por varios motivos. Algunos cambios de la forma de vida, que hoy Copel mencionó unos cuantos, también las nuevas tecnologías, que también hemos visto en algún panel, y fundamentalmente la incorporación de nuevos conceptos en el modo de vida, ¿no? Lo ambientalmente sustentable. Digo, hay algunas valoraciones que se incorporan a los proyectos que razonablemente hace unos muy pocos años, al principio de la ley, que nos tocó también trabajar en algún proyecto, no se incorporaban. Sí, creo que además un concepto que parece tan obvio, ¿no? Y parece hasta absurdo mencionarlo, pero se humanizó mucho el sector. Hay una dimensión humana muy potente también, ¿no? Bueno, Klaus, en la Agencia Nacional de Viviendas nos diste algunas noticias, algunos títulos interesantes, sobre todo hay procesos que se van a dinamizar, eso de la oficina del inversor, lo de la, no sé si el concepto es la geolocalización de obras, ¿va un poco en la dirección que planteaba Daniel también? Va un poco en la dirección que plantea Daniel, sí, por supuesto. Quería agregar, además, que me quedó algo también. La agencia, como les comentaba, hoy administra y comercializa viviendas que provienen del banco hipotecario, que se las pone en comercialización en estado reparado. Actualmente estamos desarrollando un programa que se llama Programa Andamios, que justamente es para revitalizar lo construido, el stock urbano construido, que eso es muy importante en donde tenemos propiedades, donde la agencia tiene propiedades y pone a comercialización, los sectores de espacios comunes, de espacios de uso común, en donde muchas veces comisiones administradoras no pueden enfrentar determinados costos o reparaciones, o sí los pueden enfrentar, pero requieren de una inversión extra. Bien, la Agencia Nacional tiene un convenio con el Ministerio de Vivienda, que es un fondo rotatorio para reparación de los complejos, en donde la agencia participa, pero además hay complejos muy grandes que no tienen la capacidad para mejorar el stock urbano. Ese complejo en las partes... Bien, nosotros estamos conversando con el Ministerio de Economía justamente para poder inyectar y poder mejorar la parte urbana consolidada que forma no los sectores centrales básicamente, sino los más alejados del centro, en revitalización y darle un valor socialmente más atractivo. Estamos también conversando con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la PNUD, para poder, porque existe en el mundo y en Uruguay no se desarrolla todavía, el tema de la inversión en vivienda verde, la energía verde, digamos, el concepto verde de recuperación. Entonces, y la parte sustentable, ¿no? Entonces, en el mundo va más adelante y nosotros tenemos que comercializar, tenemos que ir hacia conseguir fondos genuinos de inversión y de recuperación para mejorar el stock también existente. Entonces, hoy, como una de las presentaciones del tema BIM, del tema de la parte energética, de la parte digital, va a poder
calificar el stock, digamos, construido o por construirse en una clasificación como la energética, A, B, C o A+. Y creo que eso es un paso fundamental en la idea de la construcción. Bien. Contador Zeleta, mencionó usted allí los nuevos sistemas constructivos. ¿Han tenido aceptación o por lo menos el grado de aceptación que ustedes esperaban para este momento o estamos todavía muy tibios? Es un cambio cultural importante. De todas maneras, hay algunos sistemas, lo que llamamos sistemas constructivos no tradicionales, que son los que requieren de homologación, digamos, que hay todo un trabajo previo a un estudio que inclusive participa activamente la Facultad de Arquitectura. Ya se vienen trabajando y se vienen ejecutando viviendas en algunos programas del Ministerio ya de hace algunos años. Los resultados han tenido evaluación positiva en algún caso, en algunos otros casos han presentado algunos problemas que tienen que ver muchas veces con el suministro, porque los sistemas constructivos no tradicionales requieren de un aceitado mecanismo, digamos, del proceso de suministro de materiales que son muy específicos y que a veces, los tiempos no son los que permiten la ejecución, o por lo menos en los tiempos que estaban previstos originalmente. Pero bueno, sí entendemos que... Pero son sistemas que llegaron para quedarse, definitivamente. Es un tema que llegó para quedarse, el mundo lo está aplicando, digamos, así como el tema de la madera también, Uruguay un poco va rezagado con respecto a los países del norte, sobre todo, que lo han utilizado y lo han tenido ya casi como un elemento fundamental, tanto estructural como de material, digamos, para la ejecución de las mismas. Creemos que sea en aplicación pura, digamos, o en sistemas mixtos que de alguna manera se fusionen con sistemas de construcción tradicionales, se van a seguir utilizando y van a tener cada vez más preponderancia, ¿no? Bien. Y en el cierre, Agustín mencionó lo de las reformas pendientes. Y hoy se decía, con mucha razón, por otra parte, Uruguay sigue siendo observado como un país de instituciones sólidas, y cuando uno menciona instituciones habla de los partidos políticos, y efectivamente tenemos un país de partidos fuertes, una partidocracia que es ejemplo en el mundo. Pasa que después, cuando lo vemos de cerca, de pronto nos sorprendemos por ese nivel de crispación que tiene el debate. Entonces, asociando lo que tú mencionabas de las asignaturas pendientes en materia de reformas con nuestro actual sistema político, te pregunto también cuántas veces se ha escuchado decir, miren que hay reformas que son antipáticas o que también tienen como asociado un costo político importante. Entonces, ¿cuánto incide desde tu punto de vista el ruido político para avanzar o quedarnos rezagados con estas reformas? Creo que es muy pertinente lo que decís, Daniel. Uruguay tiene cualquier índice de institucionalidad política, Uruguay está arriba de la tabla, índice de democracia, separación de poderes, libertad de expresión, libertad de prensa. Uruguay no tiene nada que envidiarle a casi ningún país del mundo. Ahora miramos índices de institucionalidad económica, índice de competitividad, de facilidad para hacer negocios, de libertad económica, y sí, estamos en la mitad de la tabla, entreverados con el montón y con varios vecinos mejor que nosotros. Yo creo que trabajar en esa institucionalidad que es más aburrida, más tediosa y, como dice Daniel, muchas veces antipática, y que casi ninguna de estas reformas, hechas en serio, hechas bien, los frutos se ven en el gobierno que las hace, ¿no? Casi ninguna cosa importante que haga un gobierno, ese mismo gobierno disfruta los frutos. Creo que en la reforma de la seguridad social es lo más evidente que aplica para esto que estamos hablando, donde hay que hacer cosas, algunas cosas sí son simpáticas, creo que hay que mejorar la protección social en alguna cobertura a la vejez, pero obviamente hay que hacer cosas que no, como aumentar la jubilatoria muy probablemente, y bueno, en ese sentido creo que los gobiernos les toca lo que les toca, y creo que en este país, desde la vuelta a la democracia, lo bueno que ha pasado es que casi todos los gobiernos, no todos, pero la mayoría, alguna cosa importante para la posteridad han dejado. Bueno, creo que en ese sentido, los gobiernos tienen que gastar un poco de capital político, el ruido pesa, pero bueno, creo que el capital político es para gastarlo en cosas importantes. Esperemos que así sea. Bien, muchas gracias. Vamos a despedirlos con un aplauso a los participantes de este coloquio de Políticas Públicas y Economía.